Ensalcemos nuestro canto con viva emoción. 57 años cumple la Revolución de Abril de 1965. Andrés Fortunato Victoria es presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de Abril de 1965. Bienvenido, distinguido. Bueno, gracias por estar contigo de nuevo y esa teleaudiencia que sigue este programa. Ahí estamos viendo, distinguido, esas imágenes que seguro le traen recuerdo, que ese es el héroe nacional, Francisco Alberto Camaño de Ño. ¿Usted lo puede decir? Bueno, justamente hoy vamos a hacer una travesía por todo el proceso de la Revolución Constitucionalista, desde sus causas, estallido, inicio de la Guerra Patria, así como también los acuerdos que se firmaron hasta la fecha de hoy. La idea es que el pueblo dominicano sepa que el 24 de abril de 1965 se comenzó el tercer acontecimiento en importancia histórica de este país y que esas imágenes donde se muestra los rostros vivos y muertos del coronel Camaño y de otros personajes, donde aparecen también personajes militares sujetos de la época, protagonistas, así como también tropas norteamericanas y esa bandera dominicana flotando por la cual luchamos. Es un acontecimiento que todos los dominicanos y dominicanas debemos conocer. El objetivo es que se entienda que la historia no la comienza cada uno de nosotros, sino que la historia es una sucesión de acontecimientos, que es lo que permite que los pueblos vayan creciendo a través del proceso histórico, como por ejemplo ese proceso que se vivió con la Revolución de Abril de 1965, que mucha gente no conoce y que no sabe sus orígenes y sus consecuencias. Los orígenes de la Revolución Constitucionalista hay que buscarlo en el resultado político que se dio a partir de la muerte del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien duró 31 años en el poder e interrumpió el proceso democrático que se inició en la República Dominicana a partir del 12 de julio de 1924 con la ascensión de Horacio Vázquez al poder. El gobierno de Horacio Vázquez y sus paniaguados Baje aquí, señor director. se equivocaron aquella vez cuando ellos prolongaron el periodo de Horacio Vázquez de 4 o 6 años. Eso motivó una crisis interna en el gobierno que dio a la luz la tiranía trujillista. Cuando Trujillo lo matan, pudimos haber dado tal vez un salto a la democracia, pero resulta que la historia no es así. La historia no es como uno desea que sea, que se produzca, es como los hechos vayan hirmanando lógicamente los procesos. Trujillo murió, pero resulta que la oligarquía que estaba en su entorno quería continuar manejando el poder político, económico y militar, y lucharon por eso. Que vino un hombre que interrumpe sus aspiraciones, que fue el profesor Juan Bosch, cuando logra que se dé lo contrario a lo que la oligarquía dominicana quería, que era usufructuar los bienes de Trujillo. Juan Bosch logra una política de contacto con el pueblo, el pueblo lo asimiló y terminó eligiéndolo el 20 de diciembre del año de 1962. Juan Bosch venció, si se quiere, las aspiraciones de un grupo, pero también fue a favor de una democracia que tenía que cambiar, porque Juan Bosch representa el cambio del sistema, por ejemplo, de tenencia de la tierra, del colonialismo hacia el control de la tierra por parte del Estado
para ponerla en manos de la gente que la puede cultivar, que era el campesino. El colonialismo con que se venía manejando la tierra fue cortado de raíz por la Constitución de 1963 en sus artículos 23 y 25 fundamentalmente, que prohibía el latifundio y que además se le vendieran tierras a extranjeros. Ese fue un proceso difícil, porque cuando Trujillo lo matan, también los americanos querían un régimen que ni fuera democrático, ni fuera tiránico, porque ellos estaban en el marco de la Guerra Fría y necesitaban que en República Dominicana se tuviera un gobierno que no representara un peligro como el de Fulgencio Batista, que fue sustituido por el régimen de Fidel Castro, ni tampoco querían otro Trujillo. Era un dilema que tenía Kennedy de continuar la política de Eisenhower, que era tumbar la tiranía de Trujillo. Todo eso confluyó y se dio entonces el fenómeno de que cuando Juan Bosch gana, ya Juan Bosch es un demócrata en grado extremo, porque es un demócrata que le quita la posibilidad a la oligarquía de manipular el Estado como estaban acostumbrados a la oligarquía dominicana. El Estado en las manos de Juan Bosch tenía que ser manejado por la ley, y eso lo plantea él en su discurso de toma de posesión, cuando dice que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Ahí le quitó Trujillo las posibilidades a la oligarquía de pensar que ellos iban a seguir manipulando el Estado con una estructura a favor de sus apetencias particulares. Juan Bosch puso la democracia y el país en manos del pueblo, pero eso provocó que le diera un golpe de Estado coordinado por la oligarquía dominicana y la oligarquía extranjera que dirigían los norteamericanos, quienes estaban en el país desde que en el 1907 firmaron la Convención Dominico-Americana, en la cual la Employment Company prestó el dinero para quedar en los Estados Unidos, para pagar la deuda externa y sacar a los europeos del país. Eso ocurrió de esa manera. Los norteamericanos invadieron en el 1916. Los americanos controlaron 8 años el país en la invasión. Los americanos determinaron a subir a Horacio Vázquez al poder. Permitieron y motivaron la de Trujillo. Los americanos entonces, al momento de matar a Trujillo, también estaban preparados para que el gobierno se le escapara de sus influencias. Tanto así que en el momento que Pedro Ramón Rodríguez Chavarría, general que atacó la base de San Isidro el 19 de noviembre, lo hizo para sacar de aquí a los Trujillo, ya habían aquí portaaviones, por ejemplo el Boxer estaba ahí, el Shangri-La también estaba ahí, dispuesto a invadir al país si habían conflictos que se le fueran a ir de la mano a las instituciones que en ese momento representaban la Fuerza Armada y Joaquín Balaguer. Los americanos querían entonces mantener el país en el marco de la Guerra Fría bajo su dominio. Joaquín Balaguer fue un mal necesario. Joaquín Balaguer fue un mal establecido por la lógica de desarrollo de la tiranía trujillista. ¿En qué sentido? Bueno, en que él en el 1957 fue electo como vicepresidente de la República para acompañar a Héctor Bienvenido Trujillo Molina, que era hermano de Trujillo. Ganaron las elecciones en el 57, pero resulta que Trujillo le hizo un atentado a Rómulo Betancourt en el año de 1960 y tuvo que sacar a su hermano del poder, y quien queda en el poder como presidente es Joaquín Balaguer. O sea, la historia y las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, que muchas veces están por encima de la voluntad del hombre, sí, es lo que determina que Joaquín Balaguer sea el presidente al momento en que matan a Trujillo, y que tiene que enfrentar inclusive la salida de Trujillo y tratar de maniobrar, porque los americanos querían que Balaguer renunciara. Balaguer no renunció, inclusive lo querían tanto que renunciara, que Viriato Fiallo, que era el presidente de la Unión Cívica Nacional, el hombre de sombrero, le mandó una carta a Balaguer solicitando que él renunciara a la presidencia, pero que antes lo nombrara a él como ministro de Interior y Policía, para entonces él quedar siendo el presidente, porque así lo establecía la Constitución. Ahí fue cuando le dijo Viriato Fiallo, basta ya
Basta ya. Basta ya, decía Viriato Fiallo, era parte de su campaña y estaba en contra del trujillismo, pero era también un aliado norteamericano. Los americanos querían que Viriato Fiallo ganara, pero entonces también estaba el 14 de junio, que fue aquel grupo político popular que aprovechó todas las ventajas del sufrimiento del 14 de junio de 1959, cuando fueron eliminadas las tropas que querían derrocar a Trujillo, que llegaron desde el extranjero en el 1959. Toda esa confluencia fue vencida por el profesor Juan Bosch. Sí. Juan Bosch se instala en el poder en contra de la oligarquía, donde estaba, repetimos, los norteamericanos, los militares, y donde estaba también el grupo de la Iglesia Católica, un grupo de la Iglesia Católica, no todos, y donde estaba también los industriales dominicanos y los comerciantes dominicanos, importadores y exportadores, que querían manipular el nuevo régimen, y Juan Bosch les cerró la puerta a esa gente, porque Juan Bosch no permitió la corrupción. Juan Bosch comenzó a meter presos a personas que estaban a su alrededor, porque se dio cuenta de sobornos que querían hacer. Juan Bosch fue muy estricto y le iba a dar a este país la oportunidad de ser el número 1 prácticamente en América Latina, si Juan Bosch cumple su periodo y las elecciones se dan sin interrupciones, como se han dado. Pero Juan Bosch lo derrocaron. El derrocamiento de Juan Bosch dejó a la oligarquía instalada en el poder, pero dejó también un resentimiento a lo interno del pueblo y de las Fuerzas Armadas, donde habían militares que ya se habían identificado con la democracia, como fue el caso del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien forma un movimiento cuando se da cuenta que están conspirando contra Juan Bosch. Con Juan Bosch se estuvo conspirando desde antes de él tomar el poder, desde antes de ganar, porque ya la Iglesia Católica, en la voz del padre Láutico García, lo había acusado de comunista. Fueron a un debate, Juan Bosch demostró que no era comunista, pero entonces gana Juan Bosch y se presenta el problema de Palmasola. Eso lo crearon, esas condiciones, para poder ahí eliminar a quien iba a ser el secretario de la Fuerza Armada de Juan Bosch, que era el general Rodríguez Reyes. Ese general, que era un líder de las Fuerzas Armadas, iba a ser el militar que iba a agrupar en su entorno a los militares que obedecían a la jerarquía de Estado. Pero lo eliminaron en Palmasola. ¿En qué circunstancias falleció? En Palmasola estaban unos mellizos que cuestionaban un tanto el sistema de su posición, que habían mantenido atraído a muchos campesinos y trabajadores de San Juan hacia su seno, que durante 2 y 3 días se concentraban allá y no estaba trabajando. En fin, que cuestionaban el sistema. Unos mellizos que eran religiosos, pero que incidían en la política. Incidían en la política desde la época de la primera invasión norteamericana. El fin fue que allí se enviaron a soldados. Fue Camaño ahí también. Sí, pero Camaño fue de los heridos, pero el general Rodríguez Reyes fue eliminado. Llegó el ejército detrás también, bajo la dirección del coronel Manuel Pagán Montaz. Pero junto con el coronel Manuel Pagán Montaz llegaron los 2 agregados navales de los Estados Unidos a Palmasola, que uno se pregunta, ¿y a qué fueron? Sí. ¿A qué fue el encargado de infantería y naval, Vivian Cass y Luther Long? ¿A qué fueron allá? Bueno, si se ve, se orquesta la posibilidad de eliminarlo, pero los americanos querían estar seguros de que a lo mejor lo que se planificó se diera. Lo importante es que Bosch llega al poder sin un líder militar que pueda responder al respeto a la jerarquía civil, como era a quien mataron. Esa situación... Eso contribuyó a que Juan Bosch no pudiera cambiar, posicionar un elemento militar que respondiera no solamente, vamos a decir, a la democracia. Que entendiera
la coyuntura democrática que se estaba presentando y que se había demostrado que no había posibilidad de mantener un pueblo oprimido por tanto tiempo, como lo mantuvo Trujillo, que el pueblo iba a luchar por su libertad, porque el pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo cuando los haitianos nos tenían invadido, el pueblo lo hizo cuando hubo la anexión a España, el pueblo lo hizo en el 1916, se movilizó el país, hizo salir a los americanos. Los pueblos son como la semilla que se siembran en la tierra. No importa cómo, pero la flor, el árbol nace. A pesar de toda esa oposición que tuvo el profesor Juan Bosch, era tanto el apoyo popular que fue inevitable su triunfo. ¿Por qué a pesar de que Juan Bosch tenía esa oposición, tanto de la oligarquía como de la influencia de los norteamericanos, ganó las elecciones? Sí, mira, realmente la voluntad de los pueblos, cuando los pueblos despiertan, se expresan de cualquier manera. Y esta vez se expresaron en las urnas y determinaron el triunfo del profesor Juan Bosch. Pero la oligarquía tradicional, en su empeño porque el profesor Juan Bosch no llegara al poder, lo que hizo fue que creó una situación para justificar la muerte de quien iba a ser su secretario de las Fuerzas Armadas, que era el general Rodríguez Reyes. Lo involucraron a ir a Palmasola, allí se arma una situación incontrolable, él termina siendo asesinado. Envían allá las tropas del ejército encabezada por el coronel Miguel Pagán Montaz, quien llega allí, pero también llegan dos agregados militares norteamericanos, su agregado naval, su agregado de infantería, y nos referimos al coronel Vivan Cass y Luther Long. Ellos llegaron y uno se pregunta hasta dónde estaban comprometidos con el plan, cuál era la situación. La situación entonces sería que había que dejar a Juan Bosch sin un líder aglutinador, un líder militar, que pudiera responder a la necesidad de respetar la jerarquía civil, como se entendía que era la tradición de respeto a la jerarquía que tenía el general Rodríguez Reyes. Quedó el gobierno de Juan Bosch sin una pata fuerte para soportar la mesa donde se iban a colocar la responsabilidad de la democracia. Bueno, no pudo realizar los cambios militares que tenían influencia trujillista todavía. Él no pudo, ahí todos iban a tener una influencia trujillista, porque eran formados en el régimen. Sí. Pero también tenemos que entender que el militar obedece a órdenes. La disciplina militar permite la readaptación rápida de la línea de mando. Entonces, esa parte de la psicología militar lo conocen los estudiosos, por ejemplo, los Estados Unidos en el área militar, porque Estados Unidos es un país que los militares cumplen papeles políticos también. Ellos tienen sus cuadros. Por ejemplo, el general Fausto Camaño fue un oficial que fue utilizado, el papá de Camaño, sí, fue utilizado por Trujillo en papeles de misión política. Por ejemplo, en el año de 1947, aquí se iba a hacer una invasión desde Cuba. Se descubre la invasión y el coronel Fausto Camaño establece relaciones con el ministro de las Fuerzas Armadas, siendo ministro de aquí, sí, de Cuba, Genovevo Pérez Dámer. Y a ese general, inclusive el rey me lo sobornó y descubrió todo el que venía y se destruyó las posibilidades, porque así funcionan algunos cuadros militares. Esos cuadros militares norteamericanos estaban aquí y vinieron a cumplir una misión que no podían fallar, que era la de evitar que Juan Bosch tomara el poder. Como quiera, Juan Bosch fue juramentado. Gana las elecciones. Ya había ganado cuando Palmasola, pero es juramentado y el 29 de marzo también
promulga la constitución más avanzada de la República Dominicana, que fue la constitución del 29 de marzo, repito, de 1963. Afectaba los intereses de la oligarquía. Totalmente lo afectaba porque la riqueza estaba basada fundamentalmente en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, el sector norteamericano tenía el 19%, el 25% de la tierra cultivable del país. Y así la mayoría de los generales y sectores de poder tenían mucha tierra en el país. Y resulta entonces que el artículo 23 de la Constitución de 1963 establecía el fin de los latifundios y también establecía el 25 la imposibilidad de que se le vendieran tierras a extranjeros rurales. Y si se le iba a vender era urbana y con un permiso del Congreso de la República Dominicana, había que someterlo ahí, porque el Congreso es el encargado de velar por ese patrimonio público, de acuerdo a la Constitución de la República, supervisar y fiscalizarlo. Bueno, entonces en esa situación, ellos presagiaban que Juan Bosch iba a continuar con su situación con medidas similares. Con medidas similares, y comenzaron a conspirar. El fin fue que llegó inclusive un general norteamericano encargado de las tropas que estaban en el Canal de Panamá, se reúne con los militares de San Isidro, se hace una reunión con Juan Bosch le dice a ellos que él no va a cambiar su política y que lo que ellos estaban solicitando tenían que buscar otro presidente porque como enfrentó a quien tenía que enfrentar en ese momento. No vino con paño tibio y eso le permitió a él ahorrar los recursos necesarios para haber pagado en septiembre ya más del 75 u 80% de la deuda externa. Sí. Lo que a Trujillo le costó 17 años, a Juan Bosch le costó solamente 7 meses, por su carácter honesto del manejo y pulcro de los recursos del Estado. ¿Cómo así? Oh, pero Juan Bosch no permitió la corrupción. Juan Bosch cerró todos los grifos de los sobornos que habían a lo interno de las instituciones militares y civiles, porque él llevaba las cuentas del Estado con un lápiz en la mano. Y John Barrow Martin, en ese tiempo, que escribió un libro, El Destino Dominicano, señala ahí cómo Juan Bosch llevaba a cabo ese tipo de supervisión y fiscalización del manejo de los recursos. ¿Y comenzó a pagar la deuda externa? No, él pagó cerca del 80% en 7 meses. Entonces, y tenía programado en el 64 terminar de pagarla, porque lo primero que tiene que hacer un gobierno para liberarse de la tutela política internacional es el pago de la deuda externa, que se registre en la historia norteamericana. ¿Qué fue lo que hizo Washington? Pagar la deuda externa también a los fines de que la independencia norteamericana fuera consolidada. Bueno, pues la consolidación de la política dominicana se iba a hacer a partir de que se pagara la deuda externa. Pero con todo eso fue víctima de un golpe de Estado el 25 de septiembre, reaccionó a lo interno los grupos democráticos de las Fuerzas Armadas, bajo un movimiento, el movimiento Riquillo que dirigió el coronel Fernández Domínguez, más 12 oficiales académicos, donde él dirigía la Academia Militar Batalla de las Carreras. También hubo movimiento como fue el capitán Mario Peña Taveras, que surge el 22 de marzo de 1964, el de la antigua Bravo y otros grupos que se iban unificando para combatir internamente la corrupción que había en las Fuerzas Armadas y la necesidad de volver a las elecciones, al poder de Juan Bosch sin elecciones, para que se respetara la voluntad popular. El estallido se da el 24 de abril. ¿Una guerra civil? No comenzó como guerra civil, comenzó como una sublevación de un campamento militar, como ocurrió el de Rodríguez Chavarría, que luego se unificaron el 19 de enero de 1962, que inclusive los oficiales eligieron a los grupos de jefes de Estado mayores con una elección interna. Ellos se democratizaron tanto y eso fue encabezado por Fernández Domínguez. Ahí estuvo Camaño también, entre otros oficiales. ¿Qué ocurre?
Ocurre que ellos pensaban eso bajo la dirección ya de Hernando Ramírez, de que los militares iban a entender. Peña Gómez llama al pueblo, el pueblo se lanza a la calle, los americanos se oponen a las elecciones que se hicieron en el Palacio Nacional del presidente de la Cámara de Diputados del gobierno de Juan Bosch, Molina Ureña. Al hacerlo, los norteamericanos, antes de renunciar don Enrique Cabral en la mañana, él había llamado a la embajada americana. Allá fueron Ralph Haywood, encargado naval, y fue William Connet, que era el encargado, coroneles, que eran encargados de la embajada americana, lo militar, porque ni estaba el embajador en la República Dominicana, ni estaba tampoco en la República Dominicana 11 de los agregados militares en el momento del estallido. Cuando derrocan a Juan Bosch, el papel de los militares se dividen en militares que quieren el regreso de la Constitución de 1963 de Juan Bosch y los militares que están del lado de los norteamericanos. ¿Cómo pasó eso? No, porque fue que los grupos de la oligarquía influyeron para el golpe de Estado por el grupo norteamericano. Surge a lo interno el grupo por la defensa de la democracia bajo el coronel Fernández Domínguez. Sí. Estalla la revolución. La revolución, ya en la noche, Hernando Ramírez manda a ocupar la capital. La capital se ocupa, eso es las 1:30 de la mañana. ¿Qué día es ese? Ese es el 24, amanecer el 25, en la madrugada del 25. Y el coronel Núñez Noguera llama, manda a tocar la sirena de los bomberos, suena, el pueblo sigue en la calle, amanece, y ya a las 10 de la mañana el gobierno de don Enrique Cabral había renunciado. Cuando don Enrique mandó a buscar a los militares a la embajada americana, a los agregados, estos le dijeron que había que formar una junta militar que no podía seguir. Es ahí entonces... ¿Cuándo entra el coronel Camaño? No, en la cronología que estoy haciendo, Sí. te voy a decir rápidamente cuándo entra Camaño. Sí. Camaño entra después que el general Tadeo Guerrero llama a Hernando Ramírez y le dice que ya don Enrique había renunciado. Ahí don Enrique, Hernando Ramírez, lo que hace es que ordena al coronel Camaño y al coronel Giovanni Gutiérrez a ocupar el palacio. Eso era a las 10 de la mañana cuando el general Tadeo Guerrero, que era ministro de Interior y Policía, y que era la persona que estaban proponiendo para encabezar la Junta Militar, llama a Hernando Ramírez. Va Camaño, Camaño entra en escena porque llega al palacio con unos 50 hombres. Al llegar al palacio con unos 50 hombres, allí en el palacio, el mismo Camaño hace salir a generales como el general Hermida, lo hace salir del palacio, lo protege, y sale en una ambulancia los dos triunviros, que había, entre ellos estaba don Enrique Cabral y Meme Cáceres. Ahí Camaño se queda, pero ya al mediodía se reúnen, se llaman a los congresistas del PRD y eligen a Molina Ureña, lo juramentan a las 2 de la tarde. Los americanos se siguen oponiendo a que Juan Bosch vuelva y siguen la Junta Militar. Esa Junta Militar creó las condiciones para que se dividieran, ahí se dividieron los militares en pros constitucionalistas y en favor de la posición norteamericana. Ya en la tarde del domingo, de ese domingo, termina los aviones de San Isidro bombardeando el palacio entre 3:30 y 4 de la tarde aproximadamente, y luego bombardean al 16 de agosto, al 27 de febrero, al puente. Esa tarde de ese domingo fue terrible. Domingo 25. Domingo 25, la guerra civil comenzó. Siguió el 26. El 26, Camaño no se había integrado en la mañana porque él tuvo un lapso, un problema el domingo en la tarde, que se asiló en la embajada de El Salvador. Pero luego lo sacaron de la embajada, él se integró de nuevo, porque él fue nombrado inclusive en lugar de Hernando Ramírez, que Molina Ureña lo había nombrado secretario de la Fuerza Armada. Entonces interinamente nombran a Camaño, ya él estaba afuera. Camaño se integra en la mañana del 27, es que viene la situación de ir a la embajada americana, donde el embajador norteamericano abochorna a los soldados oficiales que fueron
entre lo que estaba Camaño, y Camaño decide irse al puente a pelear conjuntamente. Camaño le contestó, no es así. No, como era él. Sí. Y decidió, nosotros vamos a morir para el puente. Entonces ahí vamos. Eso saben cuando los americanos estaban bajando línea en esa reunión. No, porque los americanos creían que San Isidro había ganado o iba a ganar. Desde que San Isidro es Elías Wessing Chávez de los Santos Céspedes, que se unieron. Elías Wessing Chávez el hijo. No, Elías Wessing y Wessing era el general que había hecho don Enrique Cabral, ministro de la Fuerza Armada, el sábado 24 en la tarde, y que había enviado tanques al puente, más de 100 soldados al puente en la misma tarde del 24, y que al otro día estaba dirigiendo ya las operaciones en contra de la constitucionalidad. Los americanos llegan al 28. Sí, pero llegan después que el ejército constitucionalista, compuesto por los militares y civiles patriotas, detienen a Elías Wessing. No vencen a San Isidro, al extremo de que cuando el 28 Molina, el coronel Morillo López, que fue enviado a inspeccionar, dice que eso era desolación, y cuando cuentan los militares habían como 25 en San Isidro. Es ahí que vienen y llaman a los norteamericanos, a la invasión norteamericana, porque ya ellos habían intentado el 26 en la mañana la invasión. Lo que pasa es que los americanos le dijeron que ellos tenían que hacer todo el esfuerzo para poder justificar la llegada de los americanos. Ellos lo hicieron el 26 y el 27, pero fueron vencidos por el pueblo. Se cometió un error, que fue que el pueblo no siguió hacia San Isidro, que lo hubieran ocupado. Por ejemplo, los cadetes que estábamos en San Pedro de Macorís, si hubiera habido una buena comunicación, podíamos haber venido también hacia San Isidro de nuevo, e inclusive estimular al este para eso. Bueno, pero no había el mecanismo de la comunicación necesaria para poderlo hacer, porque todo sorprendió a mucha gente, y entre ellos a los líderes constitucionalistas. Llegan los americanos el día 28, Sí. 28 de abril. Llegan los americanos el día 28 de abril. Sí, pero llegan los americanos aquí bajo la premisa de que ellos venían a sacar a su gente, y que sobre todo esta era una revolución comunista. Sí. Pero fueron recibidos patrióticamente, como merecían, al extremo de que el 30 de abril el comando militar que dirigía Camaño ya, lo que hizo fue que asaltó la fortaleza Osama para coger las armas que había y seguir combatiendo ya con más fiereza la invasión norteamericana, que venía a violar nuestra soberanía nacional, y eso es indeclinable desde el momento en que Juan Pablo Duarte planteó que la República Dominicana será libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Nosotros vimos que eso pasó en la Revolución de Abril. Ya a los 3 días se había tomado la decisión por el profesor Juan Bosch de elegir a Camaño como presidente constitucional en armas. Fue electo el día 3 para darle el viso de legalidad a la revolución constitucionalista en términos de mando. Camaño asume el poder el día 4, es juramentado. Se continúan todos los aprestos para seguir combatiendo la invasión. Los americanos dividieron la zona en la zona constitucionalista, donde dejaron pocas cuadras y le dejaron todo el país a los grupos contrarios a la Constitución. Como quiera, se siguió combatiendo. Viene la operación limpieza a partir del día 15 de mayo, que es electo el presidente del Grupo de Reconstrucción Nacional, que era el general Inver Barrera, quien traicionó la patria, porque él se puso del lado de una invasión que lesionaba nuestra soberanía. Camaño siguió. A partir del día 10 de junio se comenzaron las negociaciones con la Comisión ACDO de la OEA. El día 15 traicionaron las negociaciones porque se hizo una incursión de todos los militares norteamericanos dirigidos por el general Bruce Palmer para tomar a Ciudad Nueva y eliminar el gobierno constitucionalista. Pero se duró, ellos pidieron 4 horas a Lyndon B. Johnson y se duraron 2 días combatiendo. Y en esos combates
no pudieron entrar. El general Bruce Palmer salió derrotado en sus pretensiones. Era el general más experimentado. Lo cierto del caso es que también el 15 de mayo, que había llegado el coronel Fernández Domínguez, el 19 muere en el intento de tomar el palacio. Eso le pudo haber causado una desmoralización a las tropas constitucionalistas, pero lo llenó de indignación. Es por eso que cuando el 15 de junio los americanos intentan tomar a Ciudad Nueva, son recibidos con la hidalguía, con la dignidad y con la bravura de leyenda de este país. No pudieron entrar. Tuvieron que continuar las negociaciones a partir del 23 de junio de ese mismo año, hasta llegar al 31 de agosto, donde se firmaron el Acta de Reconciliación Dominicana y el acto institucional que permitió la llegada del gobierno de García Godoy el día 3 de septiembre. ¿Quiénes firmaron? Como presidente provisional. Firmaron la Comisión Actor de la OEA y también el coronel Camaño. El grupo que dirigía Inver Barahona. ¿Cómo se llamó? No, esa es el Acta de Reconciliación Dominicana y el acto institucional. Sí. El acto institucional sustituía la Constitución y el Acta de Reconciliación Dominicana planteaba, entre otras cosas, la reintegración de todos los militares, lo que no se ocurrió. Ahí se violó el derecho de igualdad porque solamente se reintegró a los militares que estaban contrarios a Bosch y que pidieron la intervención norteamericana. Y todavía hasta hoy no se ha cumplido con esa parte. Todavía tenemos en el país los reclamos porque los militares que defendieron la patria hemos envejecido, muchos están muy enfermos, otros están en el extranjero ante la mirada indiferente en términos parciales del Estado, porque logramos que en el gobierno de Hipólito Mejía se promulgara una ley que tímidamente pensionó. En el gobierno de Leonel Fernández conseguimos 2 decretos fundamentales, 3, donde los militares fueron reintegrados, ascendidos a un rango mediano y donde se le entregaron 35 sueldos, lo que significa que los militares constitucionalistas deben de ser resarcidos con lo que le corresponde en términos del derecho adquirido que les dio el haber ido a la revolución en defensa del artículo 161 de la Constitución de la República. Una pregunta, Guido. En base a esa acta de reconciliación, sí, en la que firmó el coronel Camaño, héroe nacional, con ese documento no se puede ir, donde se estipula que deben ser reintegrados los militares a sus antiguos puestos militares. sí. Con ese documento no se puede ir al Tribunal Constitucional y exigir el cumplimiento. Ya fuimos al Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó? El Tribunal Constitucional se metió en miedo y lo declaró inadmisible. La solicitud que hicimos lo declinó hacia el Tribunal Superior Administrativo, pero resulta, contencioso administrativo, pero resulta que nosotros lo que hemos hecho es acudir al gobierno. Seguimos acudiendo a Danilo Medina en aquel tiempo, no nos puso caso, y hemos hecho un esfuerzo porque el gobierno de Luis Abinader, que está luchando en contra de la corrupción, se dé cuenta que la revolución fue el acto más grande que se ha dado aquí de sacrificio en contra de la corrupción. Nada más hay que ver el periódico La Nación del 25 de mayo, donde aparece que Camaño dice que la revolución fue en contra de la corrupción. Eso está publicado en primera página en letras grandes. Nosotros hemos seguido una lucha de siempre por darle prestigio a esa concepción de Camaño, de que la corrupción tiene que ser combatida. Y este gobierno ha sido fruto, entre otras cosas, de esa línea que hemos mantenido contra vientos y mareas en la República Dominicana. O sea que debería ser la decisión de un presidente, porque si ahí se firmó un acta donde está la OEA, donde están las firmas de Camaño, donde se ordenaba la reintegración de los militares, y como usted dice, solamente se reintegraron los militares que estaban del lado de los americanos, no así los constitucionalistas que defendieron el regreso del gobierno de Juan Bosch y la Constitución,
eso no se le ha cumplido. Entonces haría falta solamente la voluntad de un presidente, no se puede cumplir la ley. La voluntad del presidente atendiendo a aquello del principio de la continuidad del Estado. Sí. Si Camaño, revestido del carácter constitucional, firmó ese acuerdo, hay que darle cumplimiento. Pero además ese acuerdo fue violado cuando las tropas constitucionalistas fueron atacadas en el Hotel Matún. Eso significó que la cúpula que estaba detrás de la firma de ese acuerdo estaba en disposición de no cumplirla nunca. Por eso los 12 años de Balaguer lo que fuimos fue reprimido, encarcelado y eliminado y mandado al exilio. En el gobierno de Antonio Guzmán no se pudo hacer nada. Nosotros estuvimos conversando con él y todos los presidentes que han habido. Sí. Y se ha ido tímidamente, como dijimos, haciendo la cosa a retazo. Usted se reunió el año pasado con el presidente Luis Abinader. Y te digo algo, y le digo al pueblo dominicano, confiamos en que el presidente Luis Abinader debe hacerlo. Porque si él se ha enfrentado... Usted le plantearon esto que usted está diciendo aquí. Claro, si él se ha enfrentado a la lucha contra la corrupción. Y el papá de él, el papá de Luis Abinader, fue miembro... No, fue ministro del gabinete de Camaño. Sí. Entonces nosotros entendemos... Este es el momento. Que este es el momento adecuado para resarcir los militares constitucionalistas en favor de los militares de hoy. Porque resulta que si la nueva generación de militares ve que los que defienden la patria son puestos a sufrir, ¿qué van a hacer ellos? No son reconocidos en su sacrificio. ¿Qué van a hacer ellos entonces mañana? Sí. Entonces hay que dejar la impronta a lo interno de las Fuerzas Armadas de que hay que buscar la forma de que los militares constitucionalistas se les reconozcan sus derechos, ya. Esa invitación que usted me envió, distinguido ahí, memoria histórica de Abril Heroico. ¿De qué se trata? Sí, tenemos nosotros una misa el 24 de abril en la Catedral Primada de América a las 9:30 de la mañana del domingo 24, donde esperamos que el alto mando militar esté con nosotros, que el presidente de la República esté en esa misa, que los funcionarios estén en esa misa, porque esa misa en la catedral. La catedral es una misa para todos los que cayeron y tenemos que ser agradecidos con todas las personas que han muerto por la patria. Importantizar la participación de militares que sacrificaron su carrera militar, su vida personal, por luchar por los americanos que vinieron aquí a mancillar el suelo patrio. Entonces corresponde a los oficiales de hoy que mandan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estar presentes. Este domingo en la catedral, este domingo 24 en la catedral a las 9 de la mañana. 9:30. Como van a la batalla del 19 de marzo, sí. Como van a la batalla del 30 de marzo, con más razón ir a la batalla que se dieron a partir del 24 de abril. Además, como usted ha dicho antes en este programa, importantizar la gesta de abril de 1965 como una guerra patria. Una guerra patria y que es el tercer acontecimiento político, militar, cívico que se da en el país. Nosotros esperamos que este gobierno tape ese vacío, acuda y proteja a los militares constitucionalistas y los civiles, muchos civiles que sacrificaron su vida. Les recuerdo al pueblo dominicano que el pueblo que no es grato con lo que se sacrifican por la patria, es un pueblo que está destinado a destruirse. Y nosotros tenemos que reconstruir la patria. ¿Qué otra actividad usted tiene en la biblioteca, me parece? Hay la puesta en circulación de un manual contra la ignorancia política. Se va a dar la conferencia y el manual se va a posponer su puesta en circulación, porque tenemos también ese día la premiación. ¿Qué día? El 28 de abril tenemos que le vamos a poner medalla a unos 20 civiles que pelearon la revolución, e inclusive tenemos un invitado especial que es Aníbal de Peña, quien fue el creador del himno de la revolución, que estará con nosotros de acuerdo a afirmaciones que ha dado a algunos de los compañeros que le han hecho la invitación. ¿El día 28 dónde? En la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, en el Salón Aida Cartagena, Viuda Portalatín. Ahí esperamos. ¿A qué hora, distinguido? A las 7 de la noche. Esperamos a todos los medios de comunicación,
a todos los políticos del país y a todas las personas que saben que cada vez que se celebra un Día de la Patria, se está fortaleciendo grandemente el sistema democrático. Para finalizar, distinguido, ya estamos en el último minuto. La guerra de abril de 1965, usted ha dicho que desde ese tiempo hasta ahora no ha visto golpe de Estado. 57 años sin golpe de Estado. 57 años de transición de mando ininterrumpido. Lo que no ocurrió en 121 años, cuando solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos. Queremos hacer un llamado muy especial a la clase empresarial dominicana, a la misma oligarquía, a la burguesía dominicana, un pueblo en orden, un pueblo donde se respeten los derechos institucionales que la democracia demanda, un pueblo que se supervise y fiscalice todo lo que es el patrimonio nacional por instituciones como es el Congreso, como es la Cámara de Cuentas, como es la Contraloría General de la República, le favorece el desarrollo de todos los dominicanos y ellos tienen el poder económico. Lo único que tienen que darle orden y disciplina a la democracia para salir fortalecido y poder ser competitivo ante otros poderes internacionales. Gracias por la visita, distinguido, ya se nos agotó el tiempo. Todavía falta mucho por hablar sobre este tema porque hicimos un resumen, hizo usted un resumen. Acompañado por usted también. Que este tema lo continuaremos seguro en próximas ocasiones. Gracias por todo. Al picar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios